Hola, ¿qué tal amigos de Café y Noticias de Sin embargo al aire? Yo soy Irma Gallo y este es el espacio de la libreta de Irma en Café y Noticias. Hoy me acompaña Jeremías Gamboa, escritor peruano que está aquí en México para hacer varias cosas, entre ellas presentarse en el Hey Festival. Tiene novela nueva que es esta, Animales Luminosos, de la que vamos a platicar. ¿Cómo estás, Jeremías? ¿Qué tal? Irma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de estar acá y de estar en México, la verdad. Ay, Fascinante la experiencia. bienvenido, bienvenido como siempre, Jeremías. Y bueno, pues vamos a entrarle al tema de animales luminosos. Me gustaría que empezáramos a hablar por el asunto de la migración y de el ser como un extraño en otro lugar, como esta soledad que experimenta el protagonista de tu novela. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso creativo de Animales Luminosos? Animales surgió de un evento muy específico que fue una conversación en la que yo estuve involucrado, unos amigos míos norteamericanos en la época en que yo estudiaba en una maestría en Boulder, en Colorado, en los Estados Unidos. Se puso a discutir sobre si el sitio en el que estábamos era un pueblo o una ciudad, ¿no? Y era una conversación aparentemente banal, pero habían razones para considerar el lugar ambas cosas, ¿no? Para mí era un sitio Ujú, absolutamente inédito. Yo venía de Lima, ujú, 12 millones de habitantes, una megápolis, no tan grande como México, pero grande, y que no tenía el nivel de algunos servicios que tenía Boulder en Colorado, que es un sitio muy con gran poder adquisitivo, una población con gran poder adquisitivo. Y todo esto me hacía estar en un sitio que me parecía muy extraño, un sitio rural que en Perú en general no tiene tantos servicios y Boulder más bien era un sitio rural, un campus y podía tocar Lou Reed o Patti Smith en esos años, tranquilamente, ¿verdad? En el auditorio. Entonces era un lugar muy particular. Yo escribí un diálogo, una conversación en realidad de varios personajes y no me dio más la conversación, la dejé allí en el año 2007. Y muchos años después, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, abrí esa conversación, la miré y de pronto aparecieron una cantidad de asuntos que había ido construyendo y entonces el libro empezó a crecer y pensé que era un cuento. Y esta conversación prefiguró al final la larga conversación entre chicos y chicas que terminó siendo el libro, ¿no? Es una cantidad de personajes, como tú dices, migrantes en los campus norteamericanos. Casi nadie es del lugar del campus, casi todos han migrado a otros estados, traen idiosincrasias diferentes. Para nosotros, los norteamericanos o para los peruanos eran una cosa monolítica y sin embargo ser de Kansas no es igual que ser de Boston o ser de Seattle o ser de Michigan. Y eso lo descubrí ahí. Y por supuesto me di cuenta que yo era uno más, en un sentido, por supuesto, yo también era un migrante con mis asuntos, los demonios de mi país, las cosas que yo detestaba del Perú y que aún me generan muchos problemas. Y entonces la conversación y la noche que aparece en la novela se empieza a teñir de asuntos más grandes de los que yo había prefigurado, como la migración, como el exilio, como el horror político, el terror de nuestros países, y terminó sorprendiéndome por completo el resultado del libro, ¿no? Una de las cosas que más me gusta es que todo lo que ocurre en estas, ¿cuántas son? 220 páginas, 221 páginas, les quiero contar que pasa en una noche, nada más. Entonces, bueno, es esta manera de contar, ya nos has hablado de lo que fue un incipiente cuento, de los diálogos que surgieron, etcétera, en tu cabeza después de esta experiencia. Pero ¿cómo es desde el punto de vista creativo escribir en presente algo que abarca, no sé, unas cuantas horas y que, como ya dije, abarca realmente 221 páginas, Jeremías? Sí, bueno, el diálogo que escribí de que te hablaba ya estaba escrito en tercera persona presente, que era un tiempo que yo había usado en un par de cuentos, pero no en la novela que había publicado varios años antes, Contarlo Todo, que la narra un narrador en primera persona. Me dejó perplejo que saliera así, pero salió así. Y luego me di cuenta que esa conversación que te decía que prefigura una conversación sobre el mundo, sobre el estado del mundo, definía un narrador en tercera persona, en presente, que de hecho me obligaba a ser muy detallista en el segundo a segundo durante esas 12 horas que ocurre la novela. Es una noche en la que pasan muchas cosas, en la que muchas cosas están por debajo de la superficie también,
Luego me di cuenta que ese tiempo presente estaba muy relacionado con la experiencia muy alerta y muy ansiosa que tiene el migrante en un nuevo lugar, ¿no? Cuando uno migra a un nuevo lugar, uno está puesto en juego, uno está puesto bajo observación mental, pero uno está observando con mucha angustia todo, tratando de capturar todo, de aprender rápidamente los códigos, observando todo ese universo que es extraño, como si estuviera en una especie de juego de retos. Es muy agotador mentalmente. Y al poner al personaje en esa noche, saliendo con estos amigos norteamericanos a buscar el amor, a buscar la amistad, y muchas otras cosas, me di cuenta que el tiempo presente generaba muy bien esa sensación en el primer momento de la migración, que es una experiencia muy agotadora mentalmente, ¿no? Es curioso porque quiero contarles brevemente que yo leí la novela de Jeremías estando yo en Estados Unidos, en otro lugar muy distinto en California, pero estando también en una especie de migración, aunque menos tiempo, 2 meses, y llegué a sentir esta soledad que siente el personaje y sobre todo esta extrañeza, ¿no? Como uno se siente como que no terminas de ser parte de todo esto, Eh, de quienes hablan, de quienes están ahí. No sé qué tanto de tu experiencia personal, supongo que mucho hay en la experiencia de Ismael, que es el personaje. sí, y luego bueno, los lectores cuando se acercan a través del libro me dicen, a mí me pasó exactamente algo similar, más Sí, que en sucesos, en forma de sentir, de percibir el mundo, esa ansiedad. sí. Es un estado crisálida, ¿sabes? Muy interesante, porque cuando estás en la primera migración, los primeros meses, estás comprobando cuánto de tu experiencia anterior, de tu conocimiento anterior, sirve en el nuevo mundo, vamos a decirlo así, Sí, con lo cual una parte de ti queda, no sé si desacreditada o, digamos, inútil en un sentido, y por otro lado, tienes que formar un nuevo ser muy rápidamente para adaptarte en la medida de lo posible al nuevo espacio. Entonces, ese estado de tránsito te pone en una enorme vulnerabilidad, en una enorme sensación de orfandad, que es la mayor soledad, una soledad muy, muy interior para empezar, ¿no? Te ujú, aísla. El personaje tiene problemas de ubicación, diferencias con los hábitos, problemas con el lenguaje, que es una forma de aislarse muy particular, muy intensa, que yo también viví en los Estados Unidos los ujú. primeros meses, ¿no? Cuando yo empecé a narrar, a trabajar animales luminosos, me di cuenta que la cantera iba a ser esa experiencia migrante, que luego me he dado cuenta que es universal, que todo el mundo ha sentido, y en donde la conciencia de un personaje está por jugarse, por hacerse, por morir, por renacer. Yo creo, Irma, que ahí la novela siempre encuentra un lugar fértil para aprender y existir, ¿no? Ahora que hablas de lenguaje, también una parte, y lo dice el propio Ismael, cómo la gente joven habla de una manera que ni siquiera le entiendes. Y este choque que uno tiene al llegar, de decir, no, pues yo entiendo perfecto inglés, ¿no? ¿Y cuál? O sea, tú oyes a la gente hablarlo y sobre todo a la gente más joven y te sientes totalmente fuera de, ¿no? Absolutamente. Yo estudié en institutos de idiomas tipo el ICMA, no sé si existe acá en México. No. Ya empecé muy tarde a estudiar el inglés, y cuando llegué a Estados Unidos simplemente me encontré con otro inglés. Además, descubrí los acentos, que eran absolutamente También. distintos. Había gente a la que le entendía mejor que otra. Tenía un amigo de Seattle al que entendía muy bien, que inspira a uno de los personajes de la novela, y le digo, no Claro. sé por qué a ti te entiendo todo y a los demás no necesariamente nada. Y me decía, es que tengo un acento medio californiano, me dice, porque soy de esa zona. Pero había gente de, no sé, del sur, de Missouri, a la que no le entendía Nada. mucho. Entonces, eso genera una sensación de invalidez, de empequeñecimiento, de mucha vulnerabilidad, ¿sabes? Que yo exploto mucho en ese personaje, que hay que decirlo, se llama Ismael, pero durante mucha parte de la novela no tiene nombre. Es No como si tiene nombre. estuviera, está como buscando su identidad, y está buscando ver la posibilidad de si puede enraizar o no, que es un tema totalmente del migrante. ¿Podré realmente acomodarme en esta nueva tierra? ¿Podré sentar acá mi semilla? ¿Podré acá hacer una nueva vida? Y yo creo que eso tiene que ver mucho también, lo he descubierto después, con la propia experiencia de mis padres. Son un par de padres andinos, ayacuchanos, que migraron de la sierra del Perú a Lima. Mi madre emigró sin saber español, sabiendo quechua, y me di cuenta muy, muy al final de la novela que estaba escribiendo la historia de mi mamá, que Ismael es Mm, mi madre también en un sentido, y que todas las experiencias
del aislamiento, la pérdida de oportunidades, las dificultades lingüísticas que ella tuvo, pues yo de alguna manera sin querer las viví también en Estados Unidos y las recogí en esta novela, ¿no? Qué maravilla esto que dices de la historia de tu mamá. Y regresemos un poco a los personajes, a los amigos de este personaje que al final sabemos que se llama Ismael, sobre todo a Nate, porque ahí también viene otra cosa muy interesante entre estos personajes. Hay una admiración hacia América Latina y unas ganas de aprender español, hacia la literatura latinoamericana, pero también siento yo que esa admiración es como acrecentar la extrañeza. No sé por qué yo sentía que esa admiración hacia América Latina es también como verlo como un juguetito ahí, ay, qué bonito, qué folclórico es América Latina de repente, ¿no? Bueno, es una novela también de sueños que colisionan, ¿no? Es una Sí. novela en donde hay conversaciones sobre el mundo de diferentes personajes que están deconstruyendo qué cosa es el mundo, qué consiste. Y por otro lado, también es una novela de sueños y de imágenes o imaginarios que colisionan. Hay una imagen que él Ujú. tiene de los Estados Unidos que no calza necesariamente, aunque en parte sí, con lo que ha consumido. Yo consumí, como muchos niños peruanos, una cantidad de series tóxicas en los Ujú. años 80, que nos mostraban un Estados Unidos monolítico, Ándale. anarmónico, en donde el gran problema era que no puedes estar con una chica, no sé, era la época pues de, ¿no?, las cheerleaders y los campuses, ¿no? Y eso Sí. no es así, hay tensiones raciales brutales, unas Ujú. discriminaciones, unas diferencias impresionantes, ¿no? Y por otro lado, era un contrapunto muy irónico, y la novela, a mí me gusta que la novela sea irónica, que este personaje que llega con esta visión que se está desmoronando o reconstruyéndose sobre ese país, se encuentra con También. norteamericanos que tienen una visión romantizada, idealizada del infierno del que él viene, ¿verdad? Él viene de una cosa tremenda, que es la estructura colonial de una sociedad latinoamericana llena de Profundamente racista. segregaciones, de racismo, de clasismo, Clasismo. Ajá. exactamente, del que él huye, pero esta sociedad lo persigue, ¿no? El país es irrenunciable, ¿sabes? Tú te vas y sientes todo lo que has sentido tú en California, pero cuando estás sola eres mexicana y piensas en México también. Un poco que cuando migras también hay una operación constante que es revisar la condición de tu país desde el otro país, ¿no? Entonces, Sí. es un trabajo intelectual, psíquico muy fuerte migrar, es muy, muy intenso. Y a este Tremendo. personaje, además de hacer todo este trabajo, le ha pasado que se enamora, ¿no? Y entonces eso Sí. hace que el trabajo y la noche sea mucho más densa, más compleja, y en donde este amigo, en efecto, Nate, tiene un Sí. papel fundamental, es como una persona que lo integra a ese mundo nuevo, que tiene una visión de América Latina ciertamente idealizada, pero Sí. que comparte con él otro romance que me parece que es el más importante, que es la literatura, el amor por la literatura, que es lo que sostiene mucho esa amistad que establecen ambos personajes, ¿no? A pesar de las diferencias raciales, culturales y de idioma, ¿verdad? Sí, eso es lo que los une también. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero solo les quiero decir que hay un final sorprendente. A mí me encantó, entonces no se los voy a decir para que vayan y lo consigan. Jeremías Gamboa, Animales Luminosos, ya está en todas las librerías aquí en México. Y yo te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos. Muchas gracias, Gracias a ti, Jeremías. Irma. Ha sido un placer estar contigo y ya nos veremos muy, muy pronto. Muy pronto. Chao, Chao, gracias chao, a chao. todos. Bye.